Prepararnos, hermanos, ahora para el tema de esta tarde. Tenemos un invitado especial. Nos acompaña el doctor Raúl Martín Cruz Mireles. Lo conocemos, Misael y yo, del seminario. Él fue profesor nuestro en el seminario. Él es pues, uno de los mayores expertos biblistas que tenemos en el país y en Latinoamérica, tal vez. Así que le cedo el lugar. El tema es la familia de Cristo. Mis hermanos, ya está jalando muy bien. Yo no acostumbro usar estas cosas, entonces perdónenme. Y déjenme platicarles varias. A ver, ¿sí? ¿Se oye bien todo? Muy bien. Me da mucho gusto estar con ustedes, como dice Lalo y Misael. Misa, yo le digo, fueron mis alumnos. Yo empecé a dar clases en el seminario presbiteriano hace 20 años ya, entonces ya pasó tiempo. En el 2003, por ahí empecé. Me invitaron y me dio mucho gusto. Esta es la primera vez que regreso a una iglesia desde que la pandemia se declaró terminada, ¿verdad? Acaban de declarar ya que la OMS y el gobierno ya dijo que acabó la emergencia. Es la primera iglesia a la que regreso en vivo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Adelante, hermana, pásele. Yo estudié algunos años aquí en Cuernavaca, así que conozco bien la ciudad. En los años 80 estoy estudiando aquí. Vamos hoy a hablar de algo que, si quieren, como siento que de repente, si quieren interrúmpanme, pregúntenme lo que tengan dudas, no importa que interrumpan el culto, mi ministerio es el de maestro, yo no soy pastor, no soy evangelista, no soy apóstol, no, yo soy maestro, entonces estoy acostumbrado a que me pregunten y yo respondo en el momento, ¿hecho? Pocas cosas deben haber asombrado a nuestro Señor, pero acabamos de escuchar en la lectura de hoy que esto lo sorprendió, lo asombró, que los suyos, que su pueblo, que sus conocidos, que su familia no lo reconocieran, no pudiera entender su ministerio, su proyecto, el plan de Dios en él. ¿Se fijan? Lo acabamos de oír. No hay profeta que tenga reconocimiento, ¿sí? Lo va a tener siempre, excepto en su familia, sus conocidos, su pueblo, su casa. Eso. Y se sorprendía él de eso. Entonces vamos a estudiar un poquito, estamos en la Semana de la Familia, o en el mes de la familia, me decía Lalo. Entonces quiero trabajar un poquito con la cuestión de la familia. Gracias a Dios a mí me ha permitido ir por todo el país, en muchísimas iglesias, platicando como ahorita con ustedes. Y lo que hoy quiero platicar con ustedes creo que es vital. Tiene que ver con que somos eternos. Ustedes y yo vamos a vivir eternamente. Esa es una de las promesas que está en la Escritura para nosotros. Y si somos eternos, quiere decir que algún día, en algún momento, a usted, hermana, me voy a sentar con usted y nos vamos a conocer muy bien, porque tenemos la eternidad para platicar, ¿se fijan? Es decir, que no se nos acaba la vida como a los ateos o a los agnósticos en esta vida. No tenemos necesidad de hacernos un nombre, como leemos en Génesis, que querían construir la torre de Babel. No tenemos necesidad de hacer grandes tesoros en la tierra porque tenemos la eternidad para ser millonarios. No se preocupen. Ahorita aquí tenemos un problema específico. El mundo está en degradación. Dios nos pide que salvemos a la mayor cantidad de gente que podamos llevándola a Él. Ese es nuestro único trabajo aquí en la tierra, en esta vida, en este cuerpo. Yo les sugiero que lo aprovechen. Y se me ocurrió que lo podíamos aprovechar bien estudiando lo que la Escritura dice de la familia terrenal de Cristo. Ya acabamos de oír que no le daban muy buen reconocimiento, pero vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar bien cómo fue, qué pasó y cómo cambió la familia de Jesús en la tierra con el trabajo de salvación que Cristo llevó a cabo. No sé si lo han estudiado, pero les hago la primera pregunta. ¿Cuántos familiares que vivían al mismo tiempo que Jesús, de su familia cercana, saben ustedes que la Biblia menciona? 1, 2, 10, 20, ¿cuántos recuerdan? ¿Quién me da un número? 5, muy bien. ¿Alguien me da otro? 5 está bien, pero la Biblia habla de más de 5. ¿Alguien me da otro? Sí, ahorita van a ver que no estoy diciendo mentiras, ustedes, lo voy a leer con ustedes. ¿Alguien me da otro número? ¿14? 12. Por ahí está bien, es muy cercano. Entonces, por lo menos 12 personas familiares de Jesús sí mencionan la Escritura. Las vamos a estudiar, ¿les parece? ¿Cuánto tiempo tengo, mi querido Misael? Está ahí el reloj, quiero que me digan. ¿3 qué?
¿3 minutos? Ahorita ya, dice 30 minutos, muy bien. Vamos entonces a la primera, por favor, estamos a 14 de mayo, genial. Le damos a otra. Dice aquí, voy a necesitar que un par de ustedes me ayuden leyendo versículos de la Biblia, ¿les parece? Los que quieran, ahorita voy a pedir y el que quiera léalo, por favor, para que no nos tardemos. La familia de Jesús, fíjense por quién está conformada. Sus hermanos, que se llaman Jacobo, José, Simón y Judas, más de 2 hermanas, y les voy a explicar por qué eran más de 2. Su hermano Jacobo, y se menciona con mucho detalle, vamos a tener un poquito de eso. Una pariente materna llamada Elizabeth, un pariente en algún grado llamado Juan, el famoso Juan el Bautista, y una tía, probablemente hermana de su mamá, pero tal vez podría haber sido hermana de su papá. Todos estos están mencionados con detalle. Vamos a estudiar un poquito de esa historia. La que sigue, por favor. Mateo 13, 55 y 56. ¿Quién puede leer conmigo ese versiculito tan simple? Les tengo aquí el texto en griego y luego abajo está el texto en arameo, porque yo a Lalo, a Misael y a todos mis otros alumnos siempre les enseño desde los idiomas originales. Ellos tuvieron que estudiar en el Seminario Teológico Presbiteriano de México el texto en griego y el texto en arameo y el texto en hebreo, y tuvieron que aprenderlo para poder venir a pararse aquí frente a ustedes. Cualquier otra cosa sería una irresponsabilidad. Ellos tienen que poder leer eso que ven ahí. Ustedes no se preocupen, pero ellos sí. Yo nomás lo pongo aquí por si hay algún chiquillo, alguna niña que lo ve y diga, ¡ay, qué interesante!, y luego se quiere ir a estudiar para allá. ¿Quién lo lee? Hermano. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Sus hermanas con nosotros. En el griego yo no puedo saber cuántas hermanas son, pero sí sé que es más de una, ¿se fijan? Porque está en plural. Pero en el arameo sí puedo, porque el arameo tiene el dual. Entonces, si hubieran sido 2 hermanas, abajo diría, no están sus 2 hermanas con nosotros, pero no, dice que son más. Así que yo sé que Cristo tuvo 3 o más hermanas y 4 hermanos varones. ¿Hecho? Eso lo sé porque está escrito. Lo que pasa es que hay que saber arameo para saber eso. Ahora, la que sigue, por favor. Ya aprendimos una cosa. Marcos 6:3, que básicamente dice lo mismo, Jacobo. En griego, Jacobo, Jacob, es lo mismo que en español Santiago. Cuando ustedes escuchan el nombre Santiago, es lo mismo que decir Jacobo. ¿Por qué le decimos Santiago? Porque en la época medieval en Europa, el latín se impuso. En la Biblia se leía en el idioma latín, como los romanos todavía hoy. Por lo tanto, cuando uno leía, decía Sanctus Jacobus, San Jacobo. Y luego, cuando ya saben ustedes que hay hermanos que quieren leer muy rápido, lo leían muy rápido. San Jacobo, Santiago, Santiago. Y se volvió con el paso de los siglos de San Jacobo a Santiago. Por eso la epístola que está en sus Biblias, que es la carta de Santiago, en realidad es la carta de Jacobo. ¿Hecho? Nomás para que ustedes sepan. Cuando escuchamos Santiago, es decir, Jacobo. Es lo mismo, San Jacobo. Muy bien, la que sigue, por favor. Primera de Corintios 9, del 1 al 6. ¿Quién nos lee Primera de Corintios 9, del 1 al 6? Hasta el 6. Del 1 al 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Es ahí? ¿Será ese el que queremos? ¿No me podrían volver a poner la transparencia? Porque eso no es lo que yo quería. Pensé que era...
Primera de Corintios, ¿estás seguro? ¿Es Primera de Corintios 9 del 1 al 6? ¿Sí? Ah, mira. Entonces, a ver qué dice. Entonces yo creo que puse mal esta. ¿Podemos regresarnos 3 hacia atrás? Porque esto es de los que se le aparecieron y otra para atrás. Ahí dice que se le apareció, ¿quién se le fue apareciendo? ¿A Pedro y a todos o no? ¿Otra para atrás? 1 Corintios 9:5, sí, debería ser. A ver qué dice el 9:5. No tenemos derecho de traer. No, qué raro. Entonces yo lo tengo mal puesta. Bueno, vamos, no importa, vamos a Hechos 12:17. ¿Podríamos adelantarnos de nuevo? Entonces, 1, 2, 3, 4. Marcos 6:3, regresemos hacia atrás. Marcos 6:3 es la que vamos a leer. Me equivoqué ahí, pero ahorita vamos. Y una más hacia atrás, si pudiéramos mandarla. Y otra más hacia atrás, y ahí nos quedamos. ¿Quién lee Marcos 6:3? Ah, muy bien. Repite lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a la que sigue, quiero nada más mencionarles 2 cosas que vale la pena saber. Si me dan la que sigue. Dentro del mundo cristiano, ustedes saben que el cristianismo es muy amplio. Tenemos el cristianismo romano, que es muy famoso en Occidente, y dentro del romano surgió una división que es el mundo protestante, pero tenemos además un montón de cristianismo del Oriente, cristianos muy antiguos, los ortodoxos griegos, los coptos, los asirios. Cada vez, entre más se vayan al Oriente, otros cristianismos surgen, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de cristianismo en el mundo. Bueno, los cristianos protestantes piensan lo que llamamos la postura elvidiana. Esta postura supone, afirma, que los hermanos de Jesús eran hijos de María y de José, por supuesto, ¿de acuerdo? Formalmente no pueden ser hermanos de Jesús porque ustedes y yo creemos que Jesús fue engendrado en el vientre de María sin participación del semen de José, por lo tanto, son medios hermanos en la forma en que entendemos. Sí son hijos de María, pero no de José, ¿no? Eso sería, porque son hijos de Dios, es hijo de Dios. Pero todos los otros, Jacobo, todos los que acabamos de leer, todos esos sí, esos serían hijos de María. En cambio, el cristianismo católico toma la postura jeronimiana, que afirma que esos eran hijos de José, porque María fue virgen todo el tiempo, jamás tuvo relaciones sexuales con José, nunca. Por lo tanto, esos no pueden ser sus hijos, y ellos afirman que esos hijos en realidad no son hijos, no, son primos de Jesús. Los que creen que son hijos de José son los estos cristianos, los sacerdotes que se visten de negro, que tienen barbita, que están en Grecia, entonces, ellos sí creen que son hermanos de Jesús, pero porque eran hijos de José de un matrimonio anterior. María habría seguido siendo virgen, pero él traía a sus hijos y entonces por eso son medio hermanos, entre comillas, pero no son hijos de María. Todo eso cree el mundo cristiano, ¿se fijan? Entonces, dependiendo a quién le pregunten de qué iglesia sea, lo que les va a decir. Ahora, vamos a avanzar un poquito, la que sigue. A otra más, a Hechos 12:17, a ver si es cierto, le damos a otra más. No, vamos a regresarnos y vamos a leer Hechos 12:17. ¿Qué dice Hechos 12:17? Vamos a estudiar un poquito ese pedazo. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Cuál Jacobo era ese? Mucha gente dice Jacobo era hermano de Juan. No, este Jacobo es ese hermano de Jesús. Vamos a leer ahora Hechos 15 del 13 al 21. ¿Quién lo lee? Qué raro. ¿Cuál será la que? Gracias. Hechos 15 del 13 al 21 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Lo que separa en el primer concilio de la iglesia, el famoso concilio de Jerusalén, llega un momento en que se tienen que poner de acuerdo porque hay un tal Pablo, Saulo, que ha estado enseñando cosas que meten problemas al interior de la iglesia. Parece que anda enseñando que ya no hay que seguir la ley de Moisés, parece que anda enseñando que pueden comer de todo tipo de comida. Entonces, les preocupa mucho a la iglesia que está en Jerusalén y se hace ese primer concilio. Y en ese primer concilio, Jacobo, el hermano de Cristo, este Jacobo es el hermano del Señor, el hermano este que estamos mencionando, se para ahí y opina. Y ustedes me van a decir, ah, caray, ¿y cómo llegó ese Jacobo ahí? ¿Cómo resulta que ahora él es como un líder de la iglesia? Bueno, sí, eso ocurrió. Vamos a estudiar en los siguientes minutos cómo ocurrió eso. Cómo este Jacobo, que es hermano, el siguiente hermano en la familia de Jesús, termina dirigiendo la iglesia en Jerusalén. Yo no sé si ustedes sabían, pero eso pasó. Y dicen más los padres de la iglesia, en la tradición cristiana más antigua, se afirma que se parecía físicamente mucho a Cristo, que este Jacobo era físicamente muy parecido a Jesús. Entonces, cuando la gente lo veía, se acordaba de Jesús. ¿Sabían ustedes esto? Bueno, lean por favor a los padres de la iglesia. Hay un padre en particular llamado Eusebio de Cesarea. Aquí su pastor, Lalo, tuvieron que leerse todos esos libros. Lean ustedes un ratito, cuando tengan tiempo, la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Van a ver qué cosas tan interesantes de aquellas épocas remotas nos cuenta Eusebio. Él fue obispo de la ciudad de Cesarea y fue muy amigo del emperador Constantino. Hay mucha historia. Gracias a Eusebio tuvimos las primeras Biblias impresas completitas. Un día les cuento eso. Bueno, vamos a leer ahora Hechos 21:18. ¿Quién lee conmigo Hechos 21:18? Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Jacobo llegó a ser muy importante, tanto que iba la gente a verlo como Pablo, fue a informarle lo que había estado haciendo en su ministerio. Primera de Corintios 15:7, ¿quién lo lee? Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles. Muy bien, entonces lo que yo quiero remarcar con ustedes es que el hermano de Jesucristo, de nuestro Salvador, Jacobo, Santiago, llegó a ser muy importante en la dirección de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién lee conmigo Gálatas 1:19? Veo sus caras sorprendidas, ¿no sabían eso? Luego no nos enseñan esas cosas, pero es bien importante saber qué pasó con la familia de Cristo. Venga, ¿qué dice Gálatas 1:19? Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Eso dice Pablo. San Pablo escribe en Gálatas que una vez que fue a Jerusalén no vio a nadie más que a Jacobo, porque era el que tomaba decisiones. ¿Ok? Finalmente vamos a leer Judas 1, el primer versículo de la carta de Judas. ¿Cómo se llama el segundo? ¿Se acuerdan ustedes que los hermanos de Jesús se llaman Jacobo? ¿Y el segundo cómo se llama? Judas. ¿Qué dice la carta de Judas? De Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dicen que esta carta pertenece a los hermanos de Jesús, que la carta de Judas está
escrita por el hermano de Cristo que no se digna llamarse hermano y por eso se escribe hermano de Jacobo. Porque sí soy hermano de Jacobo, pero Jesús es otra cosa. ¿Se fijan? Entonces, cuando vuelvan a releer ustedes la carta de Jacobo o la carta de Santiago, háganlo con cuidado. Tomen en cuenta que están leyendo, si es cierto lo que dice la tradición cristiana, a los hermanos de Cristo que escribieron ahí. ¿Ok? Vamos a leer ahora Lucas 1:36. Hermanos, cuando tengan la cita bíblica, pónganse de pie y esperen el micrófono. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Sabemos que Elizabeth, Liz, ¿verdad?, era pariente de María. Por desgracia, el término que tiene ahí, tanto en griego como en arameo, no nos permite estar seguros qué tipo de pariente sería. Porque nosotros, como ahorita en la actualidad, pues yo tengo, por ejemplo, la hija de la prima de mi mamá me vino a ver. Es mi pariente, pues de alguna forma es mi pariente, pero ¿cómo le llamo? ¿Sí? Entonces, normalmente lo que en español decimos es mi prima, ¿no? Aunque no sea mi prima, pues le digo prima porque es una pariente. Entonces, por eso a lo mejor han escuchado que dicen que Elizabeth era prima de María. La verdad es que no sabemos bien qué era una pariente cercana, pero como en castellano, en mexicano decimos así a todos, primos, pues, como prima, ¿no? Pero era una pariente. Y por lo tanto, el hijo de Elizabeth es pariente de Jesús, ¿no? Es un primo. Pónganle así entre comillas, es un pariente. ¿Hecho? Finalmente, en Juan 19:25 se menciona otro pariente más de Jesús. ¿Quién es? Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahora, la hermana de su madre, así dice, tanto en griego como en arameo, pues uno diría, pues si es su hermana, pues es su tía. Lo que pasa es que aquí hay un pequeño problema, pero puede ser que sea su tía. ¿Por qué? Porque es hermana de la mamá, pero a veces, como también pasa cuando nosotros nos casamos, digamos, los que son, digamos, los hermanos de mi mujer, yo les puedo decir también son como mis hermanos, o les llamo hermano. Entonces, por eso no estamos muy seguros si la mujer que está al lado de la Virgen María en la cruz es su hermana de carne, o es a lo mejor hermana de José, pues podría también ser, eso queda un poquito en duda, pero es muy cercana, sin lugar a dudas es parte de la familia. ¿Habían visto alguna vez todos estos familiares de Jesús? Bueno, esos son los que sin lugar a dudas nos menciona la Escritura. Por supuesto, pues todos los reyes y todo también, ¿no? O sea, Abraham, pues esos son de alguna forma familiares de Cristo. Pero de los que convivieron con él en su momento son estos. Y ahora quiero entrar a un detalle muy curioso que en muchas familias ocurre. A ver si en la suya no ha pasado. La que sigue, por favor. Esta ya lo vimos, la que sigue, también esta ya la vimos. ¿Cómo se llevaba Jesús con su mamá? ¿Qué relación tenía Jesús con su mamá? Vamos a estudiar muy poquito eso, la que sigue. Lucas 2, del 40 al 51, seguramente ustedes lo recuerdan. ¿Quién lo lee? Estamos en tiempo. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En Israel hasta el día de hoy, uno es adulto frente a Dios 12 o 13 años, cuando se hace el bar mitzvah y el bat mitzvah. Ahí ya cada niño para nosotros, cada niña para nosotros es adulta para Dios y tienen que tomar su relación personal con Dios, entenderse directamente con Él. Eso de hacerlos adultos en lo que para nosotros sería una edad tan pequeña. Pero es una tradición milenaria, así se hace hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Y Jesús ya había llegado, dicen ahí, estaba cerca de esa edad, 12, 13 años, andaba por ahí. Y dice que se fueron de regreso y no lo buscaron durante todo un día. ¿Cómo deja usted a su hijo de 12 o 13? Bueno, pues es que iba con parientes y amigos. Quiere decir que Jesús tenía una vida de familia muy intensa. Noten, ay, no te preocupes, ahí anda con los tíos, con los primos, vaya uno a saber con quién, pero andaba con más parientes. Y ya cuando llegan hasta donde iban a descansar esa noche y no lo encuentran, entonces tienen que... Es muy interesante porque nos habla un poco de la dinámica familiar. La que sigue, por favor. Juan 2 del 1 al 8. ¿Qué dice Juan 2 del 1 al 8? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Mucha gente dice, qué feo le habla Jesús a su mamá. ¿Qué te pasa, mujer? ¿O yo qué, mujer? Una cosa así. Bueno, no. Estamos en una época en donde esta expresión no es poco común. Por ejemplo, Homero o teólogos, autores clásicos, usan esa expresión, ¿sí? No como una forma despectiva, como hoy nos puede parecer, sino como una forma coloquial de hablarle a la mamá. Entonces no deben preocuparse mucho de leerlo así, porque Jesús no está insultando a su mamá, no, es una estructura que encontramos en nuestros textos de esos periodos, que es la forma de referirse a la mamá. Entonces no nos preocupa tanto. Pero vamos a ver la que sigue, que es interesante. Vamos a leer ahora Juan 2, del 9 al 12, el Evangelio de Juan. Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanas y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. ¿Sus hermanas o sus hermanos? Hermanos, muy bien. La que sigue, por favor. ¿De qué estamos hablando? Vamos a darle a la siguiente. Vean ustedes, yo aquí tengo el estado, no traje mi apuntador, perdón. Aquí tengo el mar Muerto, arriba está el mar de Galilea, y en el mar de Galilea está Nazaret. ¿Lo alcanzan a ver? Ahí donde empieza esta roja, ese es Nazaret. Caná está allá arriba, entonces se fueron a la boda desde Nazaret hasta Caná. Y luego de Caná se fueron a Cafarnaúm. ¿Quién se fue a vivir a Cafarnaúm? Ahí en la ribera del mar de Galilea. Se fue a vivir Jesús con su mamá, con sus hermanos y con sus discípulos. Y eso es muy importante, porque a veces no se entiende esto. Estamos en una cultura que se mueve en tribu, que se mueven juntos. Entonces, están conviviendo los primeros discípulos de Jesús con los hermanos de Jesús, con la mamá de Jesús. ¿Se fijan? Y Jesús ya anda un poquito como en su ministerio, ¿se fijan? Porque si no, no tendría discípulos. Entonces, a veces no se hace énfasis que en el principio del movimiento cristiano, cuando Jesús empieza a enseñar, carga con toda la familia.
Son los discípulos, son los hermanos, es la mamá, todos juntos a otra ciudad, porque ya leímos que Nazaret nomás no les cae bien, nomás no creen en él. ¿Hecho? Y luego Corazín y Betsaida es importante, son importantes estas dos ciudades. ¿Quién quiere leer conmigo Mateo 11 del 20 al 21 y Lucas 10 del 13 al 15? ¿Quién la lee conmigo? Vamos a leer sobre Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Cuántos milagros? Muchos. Muchos, venga. Porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Lucas 10 del 13 al 15, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que se sentada en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. ¿Qué más? Vamos hasta el 15. Por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Imagínense, ¿cuántos milagros recuerdan ustedes que estén escritos que Jesús hizo en Corazín, en Betsaida? ¿Cuántos? No sé, díganme uno que diga, lo hizo aquí. Y van a ver que no tenemos escrito uno que se haya hecho ahí. Por lo menos no está especificado que está. ¿Por qué? Porque muchas otras cosas Jesús hizo que si se escribieran, yo creo que no alcanzarían los libros. ¿Se acuerdan que está escrito así? Bueno, esas son de las cosas que no quedaron escritas. Lo único que sabemos es que hizo muchos milagros, como lee ahí, y que sin embargo no le creyeron, no le hicieron caso. Por eso Jesús llega un momento en que dice, pues les va a ir como en feria. Ahí, a Cafarnaúm, donde me fui a vivir, donde estuve con ustedes, pues no me hicieron caso. Las otras ciudades vecinas tampoco hicieron caso, a pesar de que hice muchos milagros. La que sigue, por favor. Mateo 12, del 14 al 16. ¿Qué dice Mateo 12, del 14 al 16? Cosa triste. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Luego del 46 al 50, ¿qué dice? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, está bien. O sea, no está diciendo que ellos no son, nomás está diciendo que ustedes también, ¿no? No tendríamos por qué pensar otra cosa. La que sigue. Lucas 8 del 19 al 21, ¿quién lo lee? Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y eso es bien interesante. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no detuvo o mandó a alguien que los acercara o algo? ¿Por qué parece que sigue haciendo lo que hace y no toma mucha atención a eso? La que sigue. Lucas 14,
25 al 35. ¿Quién lo lee? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vamos a detenernos ahí un minuto ya con eso. Mucha gente dice, es que Jesús aborrecía a su mamá. No. Mucha gente puede llegar a enseñar esas cosas, pero Jesús no está diciendo que aborrezcamos. Pueden poner la que sigue. Esta es una mala traducción que se hace del griego. La palabra que tiene ahí en griego es la palabra miseo. Se usa, de ahí viene, por ejemplo, la palabra misógino, el que odia a las mujeres. Entonces, caray, ¿cómo que voy a odiar a mi madre? Y a mi, no, espérate, ¿cómo es eso? Bueno, esa palabra está en el griego, la que sigue. Pero cuando uno va, una más, cuando uno va a 1 de Juan 3:15 o a 1 de Juan 4:20 al 21, uno lee, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O en 1 de Juan 4 se dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces Jesús no puede estar pidiendo que aborrezcamos a nuestra familia, si aquí claramente Juan está enseñando que el que aborrece, pues eso es alguien malo, eso no es correcto para un creyente. La que sigue. Y la confusión surge porque cuando yo leo con cuidado Lucas, la palabra que yo tengo ahí en griego ciertamente se podría traducir como aborrecer. Pero el texto arameo, ustedes saben que Jesús hablaba arameo, el texto arameo usa la palabra soné. Y soné no quiere decir aborrecer como el griego lo tiene, sino más bien quiere decir poner a un lado, hacer a un lado. Si alguno viene a mí y no pone a un lado a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso yo lo entiendo. No puedo poner primero a mi mamá, no, eso no. Entonces mucha gente dice, entonces Jesús está enseñando, está en su ministerio y viene su familia y dice, bueno, si primero estoy en esto y ya al rato nos vemos. La que sigue, por favor. Pero vamos a estudiar un poquito más las relaciones que Jesús tuvo con sus hermanos. La que sigue. Marcos 3, del 20 al 30, nos cuenta algo interesante. ¿Quién lo lee conmigo? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Les ha pasado que están trabajando en algo que no tienen tiempo de comer porque no pueden? Porque tienen bueno, así vivió Jesús su ministerio. A veces la gente no lo entiende. Pero imagínense ser Cristo, ser famoso, que me puede curar, que hace milagros. Entonces había tanta gente que por eso Jesús a veces dice que no sepan que fui yo, que no sepan que estoy aquí, porque no tengo un minuto. Sigamos. Para prenderle porque decían está fuera de sí. Fíjense qué triste. Los suyos, cuando escucharon sus familiares lo que estaba pasando con el ministerio de Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Está fuera de sí. No, pero todo. ¿Cuando lo oyeron qué? Cuando lo oyeron, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Vinieron para llevárselo, ¿sí? Para llevárselo a rastras, porque dijeron se volvió loco. Eso es impresionante, que tu propia familia piense que estás loco por lo que estás haciendo. Si ya vi que vivían juntos y que se fueron a vivir acá, y que algo haya pasado que se lo quieren llevar y estorbarle el ministerio. Yo no sé si ustedes, su propia familia, alguna vez les ha estorbado su ministerio, su servicio a Dios. Pero si les ha pasado, no se sorprendan, también le pasó a nuestro Señor. Sigamos leyendo. Que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean,
pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Déjenme explicar en 2 segundos esto. El pecado que es imperdonable es decir que el Espíritu Santo es un espíritu demoníaco. Porque si uno piensa eso, pues uno ya no va a querer el Espíritu Santo. Y si uno no lo recibe el Espíritu Santo, ¿cómo se puede salvar? Pues no se puede salvar. Por eso Jesús explica eso. ¿Sí? Ese es el pecado imperdonable, porque el que confunde el Espíritu Santo con un espíritu demoníaco no va a poder jamás querer tener Espíritu Santo. Síguele. Habían dicho, tiene espíritu inmundo. Sigamos, vamos a acabar en el 30. Ya acabamos, la que sigue, por favor. Y ahora del 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Ya, por eso no salió. Hace ratito escuchábamos que le decían, ¿y qué? ¿Quiénes son? Porque pensaban, su madre y sus hermanos, que estaba loco, que ya había llegado un momento en el que estaba haciendo locuras, ¿de acuerdo? Tanto que los mismos líderes de Israel pensaban que estaba endemoniado. Eso pasó en la vida de nuestro Señor. Por eso no se sorprendan cuando alguno de ustedes le diga a la gente, tú estás loco, o te digan, es lógico. Porque cuando escuchan la palabra del reino, cuando escuchan lo que Dios nos ha revelado que tenemos que decirles, pues lo menos que pueden hacer es lo que hicieron con Jesús. Jesús mismo lo dice, pues si a mí me trataron así, no esperen que a ustedes los traten mejor, pero no se preocupen, ustedes ya triunfaron. Eso dice Cristo, yo le creo. Entonces, esa es parte de mi obligación, hablar lo que sé, compartir lo que tengo, porque eso libera cuando realmente se entiende. La que sigue. Hechos 12 del 1 al 17, ya vamos a acabar. ¿Qué dice Hechos 12 del 1 al 17? Ya saben que puede leer el que quiera, no me tienen que dejar a Lalito a fuerza que lea todo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Bueno, nos lo vamos a saltar porque eso ya lo leímos, vamos a saltarlo, la que sigue, no se preocupen, ya lo vimos hace rato. Hechos 15 del 1 al 22 es muy largo, vamos a leer nada más el mero principio. ¿Quién lee Hechos 15, 13? ¿Se acuerdan que ahí en Hechos 15 se pone de pie Jacobo y les habla y les dice, yo pienso que hay que hacer esto con lo que está enseñando Pablo? ¿Se acuerdan? También ya lo leímos. La que sigue, Y cuando, nos lo vamos a saltar, no se preocupen. Mejor vamos a Gálatas 2 del 1 al 10. Ese sí vale la pena por el tiempo. Gálatas 2 del 1 al 10. Perdón, mi hermano. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Este Jacobo no es el hermano de Juan, este Jacobo es el hermano de Jesús. Y fíjense ustedes que en vida, cuando uno lee los evangelios, ¿a quién colocó Jesús como líder de su movimiento? ¿A quién le dice, y tú? ¿Quién era? El segundo, Pedro. Pero en este momento de la
la historia ya no es Pedro. Ahora Jacobo está al principio, después está Kefá, que es Pedro, Cefas, y luego Juan. ¿Se fijan? De alguna manera, Jacobo llegó a tener tanto poder en la iglesia de Jerusalén que tomó el control, aún por encima de Pedro. La que sigue. ¿Quién lee? Ahora Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. De todo lo que sabemos, Jacobo jamás aceptó el evangelio de Pablo. Él siguió haciendo lo que hacían los judíos en Jerusalén. Y era tan fuerte esa presión de no comer nada, sacrificar a los ídolos, de seguir haciendo la ley de Moisés, de todo lo que siempre se había hecho en Israel, aunque ya eran cristianos, que Pablo y Jacobo se enfrentan. Y ese enfrentamiento es el primer enfrentamiento que tenemos en la iglesia cristiana. Somos familia. Se supone que todos han estado trabajando. Ya sabemos que Jacobo en algún momento de la historia pensó que Jesús había vuelto loco. Pero luego parece que reflexionó. Una vez resucitado, Jesús se le aparece, como ya leímos, y entonces él se alinea, Judas también, pero en algún momento, ¿cómo decirlo? Lo dorado de este mundo, ay pastor, ay sí, ay usted era el hermano del Señor, algo así debe haber pasado, que empezó a tener demasiado poder en la iglesia, y otros apóstoles, como Pablo, se enfrentan con él, hasta el punto que Pablo judaiza cuando va a Jerusalén. Sí, me voy a rapar y voy a pagar los votos. ¿Se acuerdan cuando lo apresan? Él está tratando de seguir siendo judío porque la iglesia de Jerusalén sigue viviendo muy judía. Y es lógico porque está en Jerusalén, ¿no? Y si no los vieran sus vecinos judíos, pues los persiguen porque ellos van a terminar persiguiendo a los cristianos. La que sigue, por favor. Vamos a acabar entonces con esto. Hechos 21 me interesa eso. No, vamos a saltarnos esta, la que sigue. Sí, no voy a decirles mucho más. Hay un montón de estudios que existen, digamos que gente ha publicado. Por ejemplo, este investigador Johnson publica Jesús el Justo, hermano de Jesús y campeón de la fe del cristianismo temprano. Esta es una tesis que él hizo, la que sigue, de maestría. Este es un libro muy bonito que si lo llegan a traducir, si pueden leer, léanlo. Jesús, o James se dice en inglés, el hermano de Jesús y la iglesia de Jerusalén. Habla un poco de lo que les estoy diciendo. Es de Alan Saxby. Y la que sigue. Y este otro que es un librazo, El camino de Pablo en la misión de los paganos y de Jerusalén a Antioquía, la que sigue. Este profesor Rius Camp tiene un articulazo, el que quiera me lo puede pedir, se lo mando, está en castellano, que se llama Confrontación en la iglesia primitiva, los círculos hebreos y helenistas en la obra de Lucas. Ahora, acabo explicando lo siguiente. No es raro que en las familias haya problemas. En la familia de Cristo hubo problemas, tantos problemas que sus propios hermanos trataron de evitar que Jesús cumpliera el plan de Dios. Pero Jesús se paró firme en lo que Dios le había pedido, y aunque su propia madre y sus hermanos pensaran que estaba loco, él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Gracias a eso triunfó, y porque triunfó, hoy nosotros disfrutamos de todo lo que él logró, entre muchas otras cosas, el Espíritu Santo, nada, la salvación de Dios, cualquier cosita, ¿no? Pero quizá lo más importante de todo es entender que después ellos que se habían opuesto se regresaron, fueron parte de ese movimiento inicial porque se dieron cuenta que estaban equivocados. No pierdan la esperanza si sus cuñados, sus sobrinos, sus compadres, sus tíos no creen, se alejan, piensan que están ustedes locos. Llegará el momento en que tengan una necesidad y vean en la vida de ustedes la obra de Dios, que regresarán y les dirán, oye, ¿y cómo te pasó eso?
¿Y por qué? Y ustedes les tienen que explicar, pues por esto, porque aquí está mi Señor. Mira, y si ustedes hacen eso y logran recuperarlos, ganarlos para Dios, pueden llegar a ser muy importantes. Solo no olviden lo que la Escritura nos enseña, que a veces se le pasa la mano a los conversos que alguna vez fueron enemigos y entonces terminan siendo también un problema. A Pablo le costó mucho trabajo trabajar con la iglesia de Jerusalén porque judaizaba demasiado. Porque por algún motivo Pedro no se mantuvo ahí diciendo, oye, espérate, a mí me encargaron esta, tú serás muy sermado del Señor, te parecerás mucho a Jesús, pero yo soy el que dejó, ¿no? Preguntas, hermanos, antes de que acabemos, ¿algún comentario? ¿Nada? Con confianza, por favor. Porque la vida diaria, la vida de iglesia es eso. Todos ustedes y yo somos familia, aunque no parezca, aunque nunca me hayan visto. Ya les dije que un día vamos a pasar mucho tiempo, se los prometo. En la eternidad les prometo a cada uno que vamos a pasar un buen rato platicando, quizá muchos años. Por favor, entendamos eso. No nos peleemos entre nosotros, porque si se bronquean entre ustedes, van a tener una eternidad de estarle viendo la cara al otro. No lo olviden. Yo con eso acabo. A ustedes, mis hermanos.